Muchas gracias por acompañarnos. Su servidor Moshe Akiva Ben Abraham, transmitiendo desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Uno de los principios que sale del Tratado de Avot en la Mishnah dice que uno siempre deberá tener una respuesta para los apícoros. La palabra apícoros va desde hereje hasta un judío hereje, ateo también, o un judío que no va o que no acepta la tradición. Esos son apícoros. También un no judío que busca cómo, cómo socavar, cómo debilitar nuestros fundamentos, también se le puede definir como apícoros. El judaísmo es una religión. A mí no me gusta definir el judaísmo como religión. No estoy de acuerdo con esta definición tan pobre de lo que significa ser judío, pero pues de alguna manera cabe también cabe dentro del judaísmo, calza en esta definición. Es una serie de rituales, una serie de prácticas, etc. Pero más que religión, el judaísmo sirve, la palabra como tal, sirve para definir un pueblo, el pueblo al que le fue confiada la Torá, eh, el pueblo de Israel, inicialmente, todas las 12 tribus, en aquel acontecimiento histórico debajo del monte Sinaí, donde Moshe, nuestro maestro, baja las dos tablas de la ley y nos entrega en este acto, nos entrega esta serie de 613 mandamientos que iban a definir nuestro destino como pueblo, historia, nuestro destino comunitario, nuestro destino tradicional. Todo iba a ser, todo esto iba a ser definido por la Torá. El judaísmo o el pueblo judío, el pueblo de Israel inicialmente fue un pueblo muy cerrado, ciertamente. Estamos de acuerdo en que los inicios de nuestra historia empezamos siendo un, una familia, una familia subdividida en 12 clanes, 12 tribus dicen, Shevet, 12 Shvatim, cada clan con sus costumbres, cada clan con su manera inclusive de entender la Torá. Eso lo podemos ver en lo que dice Rashi para Shoftim, Shoftim Beshotrim. Ahí vemos que no todos tenían las mismas costumbres y que era bueno que si en una ciudad habían habitantes o representantes de diferentes tribus, lo que Rashi nos enseña ahí es que debían haber juzgadores y policías o representantes de la ley que supieran entender las costumbres de cada clan, de cada tribu. Ahí nomás, en ese tierno inicio de nuestra historia como pueblo, ya se daban diferencias a nivel de tradición, a nivel de costumbre, qué sé yo, y es necesario que siglos después Rashi nos explique por qué tenían que haber policías, por qué tenían que haber tribunales rabínicos de diferentes tribus en cada una de las ciudades, porque si habían, ¿cómo explico? Si habían representantes de diferentes tribus, habitantes de diferentes tribus en esa ciudad, pues era justo que cada quien expusiera sus situaciones o sus dudas legales, halágicas, jurídicas, delante del tribunal rabínico propio de su tribu. ¿Sí? Esto hasta ahí. Nuestro pueblo experimenta invasiones. Nuestro pueblo experimenta migraciones.
La migración siempre ha sido una tónica constante. Nuestro pueblo experimenta absorción de otras culturas. Por ejemplo, cuando nosotros conquistamos la tierra de Canaán, teníamos un mandamiento de hacer la guerra a 7 naciones cananeas en particular. Con las otras naciones, pueblos cananeos, no teníamos que hacer la guerra y podíamos establecer la paz con ellos. E inclusive en algún momento algunos de estos pueblos no fueron tributarios del pueblo de Israel en el momento de la hegemonía, sino que fueron inclusive absorbidos, se convirtieron a la religión del pueblo de Israel y fueron absorbidos por nosotros. Nebuchadnezzar I, rey de Babilonia, nos lleva a Babilonia y es imposible pensar que en 70 años de vida en el imperio persa, perdón, siendo exiliados en el territorio babilonio inicialmente y posteriormente extendiendo este exilio hasta el Persia y todo lo que este tipo de costumbres implicaban, eh, es imposible pensar que no se iba a dar un mestizaje o que no se iba a dar una inclusión tal vez de babilonios o de persas o de otros pueblos, porque en realidad no solamente, o sea, estuvimos exiliados en estos imperios, luego vinieron los griegos y los griegos también traían colonos que iban a ser ubicados estratégicamente en las ciudades más importantes de las tierras conquistadas y de alguna forma ahí iban a interactuar, muy a pesar del hecho de que el judío como tal, el israelí, el hijo de Israel, practicante de la religión judía, muy a pesar del hermetismo alrededor de nuestra familia, era imposible que aceptáramos, por ejemplo, conversos de otras naciones y que estos conversos vinieran a enriquecer genéticamente, étnicamente, la identidad de nuestro pueblo. Ya si alguien piensa que en 70 años de exilio en Babilonia no hubo no judíos que se convirtieran al judaísmo y que nos casáramos con ellos, o que sus hijos se casaran con nuestras hijas o que nuestros hijos con sus hijas, si alguien piensa así, no puede estar más atrofiado de la cabeza. Esos 70 años de exilio babilónico, regresamos a nuestra tierra y sorpresa, habían habitantes en nuestra tierra procedentes de otras nacionalidades, de otras etnias. Y ya nos habíamos, a lo largo de la historia, había podido haber un nivel de mestizaje menor, pero cuando llegamos a nuestra tierra a reconstruir el segundo templo, la Knesset Hagedolá expulsa a las mujeres extranjeras, porque sí, muchos judíos se casaron con mujeres no judías y tuvieron hijos, estos hijos fueron expulsados, pero no nos dice nada de que los nuevos habitantes de nuestra tierra se hayan convertido, por ejemplo, al judaísmo de alguna forma y que hayan sido aceptados dentro de Klal Israel. Eso puede pasar, siguen pasando los años y da al traste con el terrible exilio babilónico, la destrucción de nuestro segundo templo y el exilio, la diáspora judía de los últimos 1954 años, como estuvimos hablando un día de estos, que fue que se destruyó el templo. Y en esta diáspora no nos quedamos en Eretz Israel porque nos expulsan, nos mandan para Babilonia, nos mandan para los terrenos de lo que antes era Persia, hoy día Irán, nos mandan hacia el norte, hacia las naciones europeas, y hay comunidades judías que en ese momento se establecen en Oriente, en Europa, en el Mediterráneo, y hay comunidades judías que existían desde mucho tiempo antes en estos territorios. Por ejemplo, se sabe que hubo presencia de judíos en la península ibérica desde los tiempos del reinado del rey David. En el momento en que se da la expulsión del 2 de agosto de 1492, usted que habla de etnias, los judíos tenían 2000 años
de vivir algunos permanentemente en la península ibérica. O sea, para ellos no había otra patria que no fuera la península ibérica. Y es imposible pensar que en 2000 años de presencia de judíos en la península ibérica no hubo mestizaje, porque para nosotros el mestizaje no es un problema. El problema es la mezcla cultural, la mezcla religiosa, el sincretismo religioso. Pero el hecho de que una persona de cualquier etnia quiera convertirse al judaísmo no nos molesta. Y aceptamos esa conversión porque nosotros no vemos el color de su piel, ni de su barba, ni de sus ojos, sino que vemos las ganas que este ser humano tenga de comportarse como un judío decente. Y siguiendo esta inteligencia, vamos a encontrar que antes del descubrimiento de América, había judíos en el norte de Europa con cabello rubio, con cabello rojo, de ojos azules, de ojos verdes, blancos, pecosos, rubios, caucásicos, por decirlo de alguna forma. Pero antes de que existieran estos judíos de apariencia teutónica, germánica, nórdica, en Medio Oriente habían judíos de piel cobriza, de cabello negro, rizado, de ojos profundamente oscuros, de piel oscura, en Medio Oriente y más allá. Y también habían judíos en el norte de África, muy parecidos a afrodescendientes, como hoy día son los etíopes, judíos etíopes, que habían vivido en los territorios de Etiopía desde los tiempos del rey Salomón y son, de apariencia africana, afrodescendiente. Y ni qué decir de los judíos de la cuenca del Mediterráneo, del Magreb, de Italia, de España, de Grecia, con una apariencia de piel aceitunada, cabello castaño, cabello negro. Y esto estamos hablando de una antigüedad no tan lejana. Entonces, ¿cuál es el fenotipo étnico de un judío? Si usted se va a la India, después de la expulsión de 1492 y antes, hubo comunidades judías que se establecieron en el cuerno de la península ibérica. Hoy día les conocemos como los judíos de Hodu, los judíos de la India. Y ellos tienen una apariencia hindi, de la etnia que habita, de la etnia mayoritaria de la península del subcontinente indio. Entonces, ¿cómo hacemos para definir la etnia del pueblo judío? Es imposible porque el pueblo judío no es un pueblo étnico, no es una etnia como son los navajos, como son los cheyennes, como son los aztecas, como son los bribris, cabécares, mayas, quichés, chipchas, incas, mapuches. No es una etnia como son los pueblos germánicos o eslavos o romanos, latinos, etruscos. El pueblo judío no es una etnia como son las etnias negroides de África o las etnias sino-tibetanas o niponas o mongólicas. El pueblo judío es un hermoso collage, un hermoso crisol de todos estos grupos humanos que en algún momento de la historia se han ido agregando a lo que quizás en una antigüedad, sí, y ahora sí, muy lejana, fue el judaísmo étnico. ¿Por qué? Porque sí, era una familia, eran todos descendientes de Jacob, eran hijos de 4 madres y todos tenían una genética en común por esta relación de nuestros ancestros
pero en un momento esa relación dejó de ser y esa relación dejó de existir, digamos, mal llamada tal vez pureza, no me gusta esa palabra, pero ese nivel de preservación étnica inicial no duró mucho tiempo después de que salimos de Egipto. Y nomás saliendo de Egipto, se nos unieron todos los esclavos que habían sido expulsados de Egipto y fueron parte de nuestro pueblo, ahí nomás. Y empezamos a casarnos y ellos a casarse con nuestras hijas y nosotros con sus hijas. Ahí nomás, recién saliendo de Egipto. O sea, que a estas alturas, 3.300, casi 40 años han pasado desde que se dio la Torá, desde que se nos dio la identidad nacional que nos aporta la Torá. Es imposible pensar que 30 y tantos siglos después de la existencia de un pueblo como el pueblo judío, podamos hablar o podamos siquiera esgrimir la posibilidad de que existen judíos étnicos. ¿De dónde viene esta estupidez del judaísmo étnico? De los discursos de un atrofiado antisemita como lo era Hitler. Hitler define al judaísmo como una etnia, pero se le fue al carajo su tesis cuando se dio cuenta que muchos alemanes blancos, rubios, de ojos azules, pelirrojos, altos, eran también de origen judío. Y ahí se cayó la tesis de la pureza étnica que estaba esgrimiendo Hitler. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, lo más representativo de la raza aria pura era de origen judío. Qué dolor, ¿verdad? Que ay, se le quebró el corazón al estúpido de Hitler y seguramente se le quebrará el corazón a estas personas que piensan hoy día que el judaísmo es una etnia. El judaísmo no es una etnia. Y si usted se fuera a caminar por las calles de Jerusalén, apuesto a que nunca lo ha hecho, pero si usted se fuera a caminar a las calles de Jerusalén, se sorprendería de ver personas que usted se encontraría aquí en la capital de Costa Rica, en San José, o de ver personas que usted se encontraría en el Distrito Federal de México, o en Cartagena, o en Cali, o en Nueva York, Puerto Rico. Se va a sorprender, se le va a caer la quijada y le va a llegar hasta el ombligo de ver cómo la defensa del judaísmo étnico no tiene asidero, porque el judaísmo, insisto, no es una etnia. Somos un pueblo, ciertamente, pero nuestra cohesión no depende de ninguna manera de nuestra, ¿cómo puedo decir esto? De nuestra pureza étnica, porque de hecho hoy día, salvo algunos pueblos aislados en alguna isla o en algún bosque en el Amazonas o en algún mar Índico del norte, en las islas Sentinel, salvo esas etnias de Indonesia que están aisladas y nadie ha logrado llegar a ellas, es imposible pensar que haya una sola etnia, por decirlo así, pura, intacta en nuestros días. Y el pueblo judío, nosotros, somos prueba de eso. Pues aquí en Abraham, transmitiendo desde Ciudad Colón, Cantón de Muera, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central. Muchas gracias por tu atención. Espero que este video te haya servido de algo. Para el que defiende la tesis de la etnicidad pura, esto no le va a servir porque es simplemente un antijudío que pues no se aguanta las ganas de demostrar su odio. Está bien, te entendemos, no hay ningún problema. Puedes seguir con tu vida tranquilamente. Si llegaste hasta acá, acordate suscribirte al canal, nos vas a ayudar mucho. Hace clic en la campanita para que te lleguen notificaciones de contenido nuevo que estaremos subiendo próximamente. Deja tus comentarios, inclusive si son comentarios de hate, nos haces un gran favor porque así le das relevancia al canal y eso, te guste o no, nos hace crecer. Así que muchas gracias. Compartí este material con personas que estén interesadas, por favor. Y si nos ves en Facebook, pues ahí están los botones de reaccionar, me gusta, me encanta, me importa, no me gusta, me enfada, qué sé yo. También puedes dejar tus comentarios. Recuerda que si tenés inquietudes, sugerencias, comentarios e inclusive preguntas, estamos a la orden. Muchas gracias por su atención, querida audiencia. Nos veremos en la próxima. Hasta entonces, buenas noticias, buenos anuncios.
buen sustento, bendiciones, paz para todos nosotros y para todo Am Israel. Hasta la próxima.